Categoría B está ubicando a los niños que participan en el primero, segundo y tercer grado. ¿Y cómo lo hacen en estos primeros grados? La participación es de manera individual. ¿Cuál es el producto que ellos van a elaborar? Es la bitácora de lectura, ¿no? Quizás para algunos ya bitácora nos suena familiar, ¿no? Hemos hablado siempre de, sobre todo en tiempos de la educación a distancia, la necesidad de que nuestros niños tengan sus bitácoras, ¿no? En casa, para ir viendo el avance de sus aprendizajes en sus productos. Ahora, trayendo ese término a colación en este concurso, ¿no? Una bitácora de lectura nos va a permitir que los niños y niñas expresen lo que comprendieron a partir de la lectura realizada, pero que estos queden registrados justamente en esta fuente, ¿no? Que es la bitácora, ¿no? Los niños van a comunicar sus emociones, lo que sintieron al leer un determinado texto, ¿no? Que está alojado tanto en la biblioteca de aula, en la biblioteca escolar de la institución o en el repositorio de Pereduc, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, en este numeral 6.82 nos dice que los niños que participen de la bitácora de lectura, que es el producto que van a elaborar, tienen que registrar información relevante sobre los textos que leen en esta bitácora. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que para que nuestros niños de primero, segundo y tercero desarrollen estos espacios de lectura, ¿no? Tengan estas experiencias lectoras en el aula, tienen que hacerlo a partir de una toma de decisiones, un consenso dentro del aula. Todos los niños de tercer grado A van a leer sobre una temática determinada, ¿no? Entonces los niños pueden decir, vamos a leer todos sobre em, textos narrativos que tengan que ver de repente con la vida animal, que tengan que ver con algunos temas relacionados a las familias. Entonces, el niño con la maestra en primero, segundo y tercero va a decidir qué temática van a leer y todo el aula lo va a desarrollar en base a ello. Entonces, con la finalidad, después de que leídos los textos, van a socializar sus experiencias de lectura, ¿no? En esta categoría, como sabemos que los niños de primer grado posiblemente todavía estén en un nivel presilábico, entonces también se pide que ellos puedan dibujar, ¿no? Puedan dibujar o también puedan escribir por sí mismos, ¿no? De acuerdo a su nivel de escritura. Entonces aquí es importante la labor mediadora del docente, ¿no? Del adulto, del docente. Entonces hay que considerar este aspecto. O sea, todos los niños participan y primero y segundo y tercero elaboran este producto. A ver, ¿qué necesitamos considerar para desarrollar de manera efectiva esta tarea? Lo primero es que necesitamos nosotros planificar y conducir situaciones de lectura. Hablaba hace un momento Vilma sobre esta secuencia de procedimientos que hay que considerar en la experiencia lectora que va a desarrollar el niño en el aula, ¿no? Y a partir de la cual también se va a desarrollar pues la escritura, ¿no? Porque el tema de leer y luego construir mi bitácora me va a llevar necesariamente a la escritura, ¿no? Luego se tiene que programar actividades que faciliten el acceso a la biblioteca de aula o la biblioteca escolar y o digital, ¿no? Entonces, en esas experiencias el maestro pues irá mirando de qué forma nuestros niños y niñas van a acceder a esas lecturas sobre cuya temática ya han consensuado. Como tercer aspecto, van a dar oportunidad de lectura por sí mismos o con mediación del docente. Entonces acá hay una variante. Los niños pueden leer por sí mismos, ellos que están alfabetizados, o también aquellos que requieren que su docente sea el mediador, también se permite ello, ¿no? Entonces, lo que se va a generar es que luego los niños expresen ideas e intercambien expresiones y luego puedan incluir en su bitácora. Si el niño no sabe escribir, el niño lo puede dibujar. Entonces, la mediación docente está latente aquí, es importante y vemos aquí cómo se van movilizando las tres competencias comunicativas. Leemos, vamos a
expresar oralmente lo que queremos transmitir, de lo que hemos aprendido, de las ideas, de las emociones que nos transmiten las lecturas, y luego también las vamos a escribir, ¿no? En esa bitácora. Un cuarto aspecto es que leer un texto puede implicar varios días. Esa consideración es importantísima tener. Si los textos son largos o complejos, ¿no? De repente para un niño de tercer grado más complejos, entonces no solamente requiere de mis 45 minutos del plan lector. De repente yo necesito hacerlo en 3 momentos de la semana, sobre todo porque estamos en un contexto de concurso, ¿no? Y para ir asumiendo estas orientaciones, tengo que considerar que el niño tiene que tener más oportunidades para poder leer. Entonces, eso necesariamente nosotros como maestros tenemos que eh, eh, considerar, ¿no? Un quinto aspecto es que la bitácora debe contener evidencias de haber leído mínimamente el itinerario lector. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con que los niños, nuevamente repito, hayan decidido en el aula asumir una temática, ¿no? Un tipo de texto sobre el cual todos van a leer y construyen su itinerario lector, ¿no? En cuántos días van a leer esa cantidad de textos, ¿no? Van a leer 2, 3 textos, tienen que, por tanto, lo que desarrollen como lectura y la bitácora tiene que ver con la preparación previa de mi itinerario lector. No puedo leer otras, ¿no? Porque en el concurso ya hemos definido solamente la temática que hayamos elegido. Entonces, para la selección del libro se recomienda tener en cuenta material de la biblioteca de aula considerando los textos seleccionados. Para primer y segundo grado deben ser variados, de estructura simple y con ilustraciones y pocas palabras, ¿no? O palabras conocidas. Entonces, como hemos visto, las que están alojadas en el repositorio de Pereduca tienen esa característica, ¿no? Mayormente para los grados, las imágenes y poco texto, fáciles de entender, comprender, son, digamos, recursos que pueden ser usados en primer y segundo. Para tercer grado ya, el maestro también va a elegir ya con ellos lecturas ya, si bien es cierto, todavía estructuras simples, sin embargo van a haber algunos ejemplos complejos, ¿no? Van a ser de repente identificar algunos conectores, van a reemplazarlos por algunos referentes, las oraciones van a ser más largas, los párrafos también, los textos ya no solamente son a través de párrafos, sino hay textos discontinuos, ¿no? O mixtos, y también va a haber un vocabulario más variado, ¿no? Para un tercer grado. Entonces, ¿qué debe contener la bitácora? La bitácora debe evidenciar la lectura de esos textos completos, todo el texto, no una parte, no un fragmento, todo el texto, tanto sea impreso o lo sea virtual. Cada actividad puede presentar dibujos, ¿no? Ilustraciones o fotografías que se relacionen con el texto acompañado de una breve explicación. Entonces, eso es lo que va a contener mi bitácora, dibujos y luego algunas ideas que expliquen, ¿no? De qué trata esa lectura, ¿no? Lo que estoy leyendo. Entonces, también es importante recalcar que puede incluir textos breves expresando lo que más me gustó, lo que no me gustó, lo que llamó mi atención, o tal vez lo que me impactó del texto, de los personajes, de la trama, ¿no? De cómo terminó finalmente esa historia, ¿no? Entonces voy a poder expresar emociones, sentimientos, intereses que le van a suscitar al niño o a la niña, esa lectura y recuerdos que los trajo a colación a partir de la temática del texto. Entonces, esto es lo que debe contener la bitácora que los niños construyen.